Muy buena tarde, señor viceministro. Créame que es un gran honor el que usted esté acá con nosotros compartiendo toda esa experiencia y todos esos conocimientos de su trayectoria como profesional y ahora también como viceministro de Finanzas Públicas. Sea bienvenido a la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y a la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, Quiero decirle que pues ya los alumnos tienen un resumen de su hoja de vida. Ha sido previamente enviado para que podamos aprovechar al 100% el poco tiempo que tenemos en nuestra clase. Y posterior a su intervención, yo me quedaré 15 minutos con mis alumnos aclarando dudas y también después en otra clase voy a hacer un laboratorio sobre la ley del azar. Entonces, bienvenido, licenciado. Aquí están sus alumnos también, que son de su persona, para que pues usted nos haga el honor el día de hoy de pues que entendamos, ¿verdad? Todos, hasta mi persona, a conocer un poquito más de lo que es esa institución que es la SAT según sus siglas. Entonces yo le voy a pedir, si usted es tan amable, señor viceministro, de presentarse, pues, para que los alumnos le conozcan por su nombre. Muchísimas gracias, licenciado Orellana. Pues mi nombre es Saúl Figueroa. He tenido una trayectoria desde 1996 trabajando para el Estado. Soy economista, también egresado de la San Carlos. Tenía algunas especializaciones en Chile y en Estados Unidos con respecto a macroeconomía. Eh, y me he centrado básicamente a la par que el señor ministro en la Dirección Técnica de Presupuesto, en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. También laboré para la SAT en el 2009 a 2012 y posteriormente he estado trabajando en el Ministerio de Finanzas en el área de análisis de política fiscal. Y, he desempeñado el puesto de viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal en tres administraciones, en 2014 a 2016 y de 2020 a la fecha sigo desempeñando este puesto. Estamos a la orden y a la disposición. Quizás es un honor para mí también compartir con ustedes estos años de experiencia en el sector público. Muy amable, señor viceministro. Pues la primera pregunta, que es de cajón, ¿verdad? Sería usted tan amable para que nuestros alumnos entiendan qué es la SAT. Ok, de acuerdo. Quizás hay que ir un poquito atrás cuando uno habla de la Superintendencia de Administración Tributaria, que son el nombre completo de esta institución. Originalmente Guatemala tenía un régimen como la mayor parte de países con una Dirección General de Rentas Internas y una Dirección General de Aduanas. Estas dos eran las encargadas del manejo de la recaudación tanto de impuestos internos como los de comercio exterior. Eh, de acuerdo al finalizar el año, la década de los 90, se dio un cambio en la parte de política fiscal de manera integral en el sentido de migrar hacia el sistema de integración de administración financiera que habrán hablado con el señor ministro, que es la parte de gasto, pero también hacer una modernización por parte del lado de los ingresos. En ese sentido, se hizo con el apoyo básicamente del Banco Mundial la gestión para implementar esta superintendencia, que sería pasarle las funciones de administración y recaudación de los tributos, tanto internos como externos, a este ente que es denominado Superintendencia de Administración Tributaria. Existen en otros países también este tipo de instituciones y la idea era un poco descentralizar la operación por algunas falencias que tenemos en el sector público para los temas de control y de mayor expansión de la recaudación tributaria. Había un problema muy claro antes de los 90. La recaudación no representaba más del 8% del Producto Interno Bruto, de la actividad económica del país, y se necesitaba mucho más para poder impulsar un proceso de crecimiento económico. Ahí está la raíz de la Superintendencia de Administración Tributaria en términos económicos,
En términos legales, pues obviamente se basan en que la función de las finanzas públicas, de la hacienda pública, es una función del señor presidente delegada al señor ministro de Finanzas a través de la ley del Ejecutivo. Es por ello que usted verá más adelante por qué es la razón de que el ministro de Finanzas participe en la SAT y también mi persona participa ahí en el directorio de la SAT. Muy amable, señor viceministro. Los alumnos, me imagino que al igual que yo, pues estamos sumamente interesados en saber que usted como viceministro y que pues está en el Ministerio de Finanzas también, tiene dentro de sus atribuciones que ver con algunos asuntos con la SAT. Así es, licenciado. Hombre, en realidad, como decía, la función del presidente es la hacienda pública delegada en el señor ministro de Finanzas. Y la parte de política fiscal, tanto de ingresos, egresos como de deuda pública, es una responsabilidad del Ministerio de Finanzas y es su máxima autoridad, que es el ministro. En ese sentido, por eso el directorio de la SAT es presidido ex oficio por el ministro de Finanzas Públicas. Este ministro de Finanzas Públicas tiene que tener una representación en todas las múltiples ocupaciones. Imagínense ver las finanzas desde estos tres ámbitos y tener la concentración de ver las tres partes al mismo tiempo hace necesario que haya un presidente suplente en el directorio. En ese sentido, el presidente suplente es el viceministro del área de ingresos y evaluación fiscal. Y en ese caso, esa es mi participación en el directorio para dirigir la política fiscal, que es un poquito distinto al término de la administración de los tributos, que eso es estrictamente del superintendente de administración tributaria. Entonces eso nos lleva, señor viceministro, a una pregunta también interesante. Eh, Debe existir un directorio de la SAT, ¿verdad? ¿Cómo es que se integra ese directorio? Excelente. Quizás también hacer un poquito de historia. Originalmente en 1998 se pensó en algo así como lo que son los comités de los buró de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el ámbito monetario. Incluso los directores tenían participación académica en la dirección estratégica de la superintendencia y tenían un periodo indefinido de funciones, nombrados, en este caso, en el caso de la superintendencia de administración tributaria original, eran nombrados por el señor presidente y solamente asistían a las sesiones, no eran funcionarios de la administración tributaria, sino solamente presidían dietas por cada una de las reuniones que tuvieran. Y tenían dentro de su campo de acción no solo la parte estratégica, el conocimiento de la parte administrativa y también la parte de resolución de recursos en materia tributaria. Esto se dio desde el 98 hasta la crisis en 2015. Ustedes recordarán el tema que se presentó con el caso denominado La Línea y todas las consecuencias que hubieron. Hubo una reforma en 2016 para esta ley y ya la gobernanza fue cambiada. En realidad ya solamente se quedaron dos directores, pero con calidad de funcionarios. Y la parte de resolución de recursos tributarios, se creó un tribunal tributario y aduanero para poder atender todos los recursos de revocatoria, de posición o que fuesen presentados ante la administración tributaria en los casos en los cuales hay fiscalizaciones y procesos por parte de los contribuyentes. Este directorio entonces está conformado actualmente por dos funcionarios de la SAT y ya son bueno, son 011, es decir, son personal permanente y tienen todas las atribuciones que le corresponde a una máxima autoridad. La reforma de 2016 lo que hizo fue dar un cambio en la gobernanza, ya no solamente el superintendente como la parte administrativa y el directorio como la parte del órgano superior, sino ahora hay tres niveles superiores, cada uno en el ámbito de su competencia. En el ámbito del directorio, la competencia son todos los temas estratégicos y el tema de verificar que haya una buena administración. Por parte del superintendente es toda la parte de autoridad administrativa superior, la implementación de recursos humanos, de las intendencias, la operatoria de las regionales,
gerencias regionales, y en parte de tributa que ven tanto los recursos de tributos internos como los recursos de aduanas que interpongan los contribuyentes ante algunos ajustes que hacen la Intendencia de Fiscalización o las gerencias regionales de cada una de sus secciones. Eso es básicamente la reforma, y este directorio entonces ve la estrategia en coordinación con la política fiscal para buscar la mayor recaudación, la facilitación en el cumplimiento de los tributos y las herramientas de control para dárselas a la superintendencia y que puedan entonces garantizar la eficiencia y la eficacia en la Aunque usted pues ya en su disertación, en esta entrevista, ha dado algunas pinceladas, ya nos vamos dando una idea de lo que es la SAT, pero ¿sería usted tan amable de indicarnos pues una función así específica, principal de la SAT para que los estudiantes tengan conocimiento de él? Excelente, sí. Sí, globalmente digamos que lo más importante para la administración tributaria es exclusivamente es la única entidad encargada de manejar la legislación y aplicar la legislación tributaria y ejercer las funciones de administrar el régimen tributario. Aplicando esa legislación, verificar la recaudación, o sea, ejecutar los mecanismos para que se haga la recaudación, el control y la fiscalización. Digamos, para eso está organizado en varias intendencias y gerencias. La Intendencia de Asuntos Jurídicos ve toda la parte operativa del cumplimiento de la ley y de las posibles reformas que podrían darse en materia administrativa. La Intendencia de Fiscalización verifica el cumplimiento de la ley de cada uno de los tributos del esquema tributario que tiene Guatemala y cómo los contribuyentes en sus declaraciones que presentan ante la SAT están o no cumpliendo con estas regulaciones. La Intendencia de Atención al Contribuyente verifica todo lo que es en materia de facilitación para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones de una manera eficiente. Básicamente aquí en la Intendencia de Facilitación al Contribuyente lo que se hace es herramientas para facilitar el cumplimiento de los tributos, por ejemplo, la agencia fiscal, la agencia virtual, por ejemplo, los libros tributarios electrónicos, la factura electrónica en línea. Bueno, aunque la FED ya también entra la otra intendencia que es quizás el corazón y el motor de la SAT, que es la Intendencia de Recaudación, en la cual se verifica el registro tributario unificado de todos los contribuyentes. Ahora es una materia, es un solo registro electrónico que tiene todas las vinculaciones con la factura electrónica y que tiene también las vinculaciones para ver por sector económico las declaraciones de todos los impuestos y hacer la posibilidad de hacer cruces de información para que le sirvan a la Intendencia de Fiscalización. Y también la última que se me estaba olvidando, no por ello muy importante, la Intendencia de Aduanas. Perdón, tengo una llamada, la voy a cortar. La Intendencia de Aduanas que verifica todo lo que es en materia de comercio exterior y los impuestos a las importaciones, las regulaciones de cumplimiento aduanero, la facilitación del comercio, la generación de depósitos aduaneros temporales para el registro y el almacenamiento de las importaciones. Esto básicamente es lo que constituye la administración tributaria en materia, digamos, administrativa. En la parte del directorio, pues ya les mencionaba, el directorio, pues básicamente vemos la parte de integración entre la política fiscal y las operaciones de la administración tributaria, aunque también se ha delegado al directorio la parte que la ley de contrataciones establece como autoridad superior en materia de licitaciones. Entonces también el directorio apoya en el conocimiento y la aprobación de los procesos de licitación que se establezcan a través de la administración tributaria. Los procesos de cotización que están contenidos en la ley de contrataciones, eso los atiende el superintendente como máxima autoridad administrativa. Y la parte de tributa, como les decía, ahí hay un cuerpo colegiado de
de abogados que conocen los recursos que van saliendo, que proponen o que eh, utilizan los contribuyentes cuando hayan ajustes hechos por fiscalización ante dichos contribuyentes. Esto es más o menos en general lo que hace la SAT. Hay otros departamentos, la parte de gerencias, la SAT se organiza con gerencias, las gerencias regionales, hay una en el norte, una en el suroriente, una en el sur y una en noroccidente y la región nororiente. La región central, perdón, es la más importante, que es la que consolida cerca del 80% de la recaudación. Y ahí lo que se hace es como una mini SAT en cada una de estas regiones. Hay partes de fiscalización, partes de recaudación, partes de aduanas donde corresponda, y esto es lo que después hace la integración entre lo normativo, que son las intendencias, con lo operativo, que son las regionales. Y ahí así va generándose el accionar de la administración tributaria. Sí, distinguido viceministro, fíjese que pues en nuestro pensum de estudios se divide en un área privada y un área pública. El derecho administrativo se encuentra ubicado en el área pública y pues hemos tenido la sorpresa que en los exámenes técnicos profesionales, pues que un contribuyente, un particular no sepa distinguir entre impuesto y arbitrio, pues eso es normal. Pero para alguien que está estudiando la carrera de abogacía y notariado, máxime si en el futuro quiere ser un funcionario público o asesor, pues no debe distinguir entre estas dos palabras que es impuestos y arbitrios. ¿Sería usted tan amable, señor viceministro, de crearnos la diferencia entre impuestos y arbitrios? Con mucho gusto, esta hora ya no, mire. En realidad quizás aquí hay que apoyarse en lo que claramente dice el Código Tributario. Un impuesto es un tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Es decir, yo soy economista y me graban mi impuesto sobre la renta por las rentas que obtengo como economista, pero mis impuestos son destinados a educación, a salud, carreteras, no tienen, aunque tengan una relación indirecta, porque yo también puedo usar el hospital, yo también puedo usar la educación, yo también puedo usar las carreteras, no están estrictamente relacionados con el contribuyente. Es una obligación, digamos, de poder que tiene el Estado para poder sufragar todos sus gastos a través de los impuestos. Los impuestos, la palabra lo dice, nadie quiere pagarlos, son impuestos. Y la ley los establece para que sean financiados los gastos sociales de la autoridad fiscal, que en este caso es el Ministerio de Finanzas. En el caso de un arbitrio es un impuesto, pero está decretado a favor de las municipalidades. Y esa es la gran diferencia. Si tiene un destino específico para trabajos o para obras de carácter municipal. Pues muy amable, pues es un gran lujo, llamémosle así, gracias al señor ministro de Finanzas, que amablemente también nos ofreció el apoyo con su persona, ya que dentro del programa de estudios de Derecho Administrativo 1 también tenemos que analizar la ley de la SAT. De las tantas leyes y reglamentos que tenemos que analizar, pues qué mejor tener acá pues a su persona. Yo siempre he dicho que no puede narrar fútbol a alguien que no ha jugado fútbol. Entonces nos debemos de sentir nosotros privilegiados de tener primero en su oportunidad al señor ministro de Finanzas, quien amablemente pues tocó puertas con su persona y nos está apoyando el día de hoy, aclarando aspectos que parecieran tan sencillos, pero muchas veces o uno las complica o no las entiende. Entonces, qué mejor que alguien que está realmente dentro de la cancha, llamémosle así, como no como espectador, sino como jugador,
nos venga a aclarar pues estas preguntas que aparentemente son sencillas, pero muchas veces hay estudiantes que pierden su examen privado por no responder una pregunta de esta naturaleza, por muy sencilla que parezca. Entonces, reitero, señor viceministro, ese honor de tenerlo acá con nosotros y el privilegio, ¿verdad?, de nuestros alumnos y de mi persona de tenerle acá. Usted ya lo mencionó en un principio de esta entrevista al señor presidente de la República de Guatemala. Eh, pues me surge a mí la inquietud como pregunta, ¿tiene que ver el señor presidente de la República de Guatemala en algo con la SAT? Mire, aquí pues, a ver, hay anteriormente, como lo decía, en la ley que fue reformada en 2016, el anterior a esta, sí era el señor presidente el que nombraba al superintendente de administración tributaria. Esto cambió con la reforma, creo que fue la decreto 37-2016, en el cual se le dio esa potestad al directorio de la administración tributaria. Luego el tema de 2015, que como mencionaba fue un tema bastante serio digamos, de reputación por parte de la SAT, se reformó esa ley orgánica en 2016 y se le dio al directorio de poder el seleccionar, pero obviamente en la ley hay un proceso con pasos definidos de qué debe cumplir el señor o los aspirantes a ser superintendente. Hay todo un proceso detallado en la ley para poder hacer la selección con criterios más o menos parecidos a una comisión de postulación, solo que con criterios más claros y más restringidos en materia de conocimiento del ámbito estatal, del ámbito fiscal y especialmente del ámbito tributario. Esos son los tres temas que debe tener cualquiera de los superintendentes para poder armonizar los tres elementos que les decía que tienen la estructura, que son el directorio, la administración a través del superintendente y el tributa. Debe conocer esos tres ámbitos para poder tener la dirección de la superintendència tributaria. Hay un proceso en el cual tuve la oportunidad de participar para seleccionar al actual superintendente. Tuvieron 16 postulantes, hay que hacer exámenes, hay que evaluar esos exámenes, entrevistas, previo hay que ver los expedientes que cumplan. Hay un tema ahí muy especial que me parece relevante, el cumplimiento de los requisitos. Hay que ser muy estrictos en ese sentido, porque si una persona no es capaz de cumplir con un requerimiento en un formulario, no podía ser tan capaz de administrar la administración tributaria, y ahí fuimos eliminando algunos de los 16 hasta quedar con 3 personas con las cuales se tomó la decisión de elegir a uno de ellos 3. Esto es en materia del superintendente. Ahora, en materia del directorio, y al directorio se le está dando la facultad de dirigir o de elegir al señor superintendente, el directorio también tiene que tener una vinculación, porque recordemos, constitucionalmente es una función del presidente. Entonces el directorio también debe ser electo y seleccionado en un proceso competitivo que también está definido en la ley, y que también tuve el gusto de participar en 2020 en la selección del actual directorio. Y también hay un proceso de similar característica en el cual, por ejemplo, el señor ministro tiene que presidirlo y no puede salir de ahí tipo comisión de postulación. En ese sentido, ahí se establece una lista de 6 personas, de las cuales el señor presidente de la República selecciona a uno de ellos, y luego se manda al Congreso para que no haya objeción al nombramiento de este caballero que se haya seleccionado. Si no hay objeción, entonces ya se le nombra e inicia como director de la administración tributaria. Esto es en resumen. En realidad hay casi como 12 artículos más o menos para esta comisión de postulación para la selección del directorio, y posteriormente, ya una vez teniendo estas dos
autoridades, se hace el proceso de selección del tributo, o se hizo en su momento en 2016, ¿verdad? Porque había que hacerlo así escalonado, y de igual forma, el directorio tiene 4 años, 4 o 5 años, no tengo en mente, pero está en la ley cuánto es el periodo que tienen para estar vigentes. Los actuales directores finalizan su designación en septiembre de 2024, iniciaron en 2020, sí son 4 años entonces los que tienen los señores directores, y los señores del tributa también tienen 4 años y se van moviendo, no son fijos, como sino se van moviendo de acuerdo a una estructura que se estableció en la ley. Eso básicamente es, licenciado, no sé si amplía la duda o estamos bien con esta respuesta. Sí, vamos a pasar a una parte que asusta a los estudiantes cuando yo les digo que en materia administrativa, en un examen técnico profesional, uno tuvo que haber leído más de 50 leyes administrativas. Todavía me quedo corto y una de ellas que es obligatoria por la importancia que tiene esta institución, que es la SAT, pues lógicamente tiene una ley, ¿verdad?, específica. ¿Sería usted tan amable, señor viceministro, de decirnos cuál es esa ley que regula todo lo relativo a la SAT? Con gusto, es el decreto 198 del Congreso de la República, que es la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, que ya incluye la reforma que se hacía referencia en 2016, y que básicamente era en parte el tema de la gobernanza. Hay otras modificaciones, y tiene mucha articulación con la parte, obviamente, de todas las leyes tributarias, todos los impuestos, el registro fiscal de vehículos, dado que el impuesto sobre circulación de vehículos eh, le asigna a la administración tributaria esta función, y de ahí es que, por ejemplo, ustedes tengan que hacer el trámite de registro fiscal de vehículos, eh, registro de vehículos, perdón, en la SAT, y no como es casi en todo el mundo a través del Ministerio de Gobernación. Eh, También el Código Tributario obviamente es muy importante para el tema de poder entender la articulación con la SAT, cuáles son los derechos, las obligaciones que están instituidas en el código, y cómo esto se regula con el funcionamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria. También está contenida estas articulaciones. Y de los impuestos, quizás las últimas reformas que fueron la ley de actualización tributaria en 2012, allí también hay modificaciones en materia, sobre todo el impuesto sobre la renta, el impuesto eh, a la primera matrícula, y este impuesto a la primera matrícula y su vinculación con los derechos arancelarios, y el tema de la suspensión que tuvimos por el tema de los derivados del petróleo. Hay toda una historia alrededor de la administración tributaria que hay que tener en mente cada vez que uno se mete a estudiar la parte de la ley del 1-98, que es bastante rica y que, como le digo, tiene bastantes vinculaciones. En 2012, con la ley de actualización tributaria, también se instituyeron algunas herramientas de derecho internacional, derecho tributario internacional, eh, básicamente el tema de precios de transferencia, de evitar no solo la doble tributación a nivel internacional, sino la elusión y la evasión que generan estos precios de transferencia entre grandes empresas internacionales con, digamos, contribuyentes locales. Aunque Guatemala no tiene reconocida una renta mundial, sino es una renta territorial, hay una especie de vinculación que se hizo en el decreto 10-2012 con la ley del impuesto sobre la renta, de tratar de asimilar por cédulas los impuestos. Entonces ya los impuestos son cedulares, y en alguna forma a meter la parte de tributación internacional. Acceso a información bancaria es otro tema muy interesante, que fue recién reformado también en 2016 con la modificación al Código Tributario y la introducción de un procedimiento en el artículo 30C, que hace la posibilidad de la administración tributaria, sin armar un caso
penal ni judicial, consulte la posibilidad de ver las cuentas bancarias y tener más elementos para fortalecer sus investigaciones en materia estrictamente tributaria, obviamente dentro del espíritu del artículo 24 de mantener la confidencialidad de lo que ahí se está tratando. También sin entrar en un proceso, sino hasta el fin, hasta finalizar la investigación con este procedimiento de la 30C, puede entonces establecer si corresponde un proceso litigioso, un proceso penal. Pero bueno, realmente podríamos pasar toda la tarde hablando sobre la SAT, sobre la ley, sobre recaudación tributaria. En realidad me gusta, me apasiona. Sí, licenciado, muy amable, pues usted puso el dedo en la llaga, ¿verdad? Con una sola ley podría desarrollarse un examen técnico profesional. Realmente una hora que dura el examen técnico profesional en materia administrativa, que se tiene que ver también la parte sustantiva y la parte procesal, ¿verdad? No alcanzaría. Pero pues, qué mejor que estar analizando aspectos de la SAT a través de su persona. Y ahorita pues pasaríamos a un tema que no mucho nos gusta a los particulares, ¿verdad? Nuestras obligaciones, porque yo le he dicho a los alumnos que siempre que nos preguntan, ¿y usted qué está estudiando? Ah, yo estudio Derecho, ¿verdad? Y en buen chapín, como uno chon, ¿verdad? No es solo derechos, hay también obligaciones. Entonces la respuesta correcta sería yo estudio derechos y obligaciones. Entonces, pero está bien que un particular no sepa cuáles son sus obligaciones ante el Estado, ante la SAT, específicamente en el tema de los impuestos, pero un estudiante de derecho, un futuro abogado, sí tiene la obligación de saber por lo menos eh, algunas obligaciones, las más importantes, y ahí es donde yo quisiera pasar a la siguiente pregunta, señor viceministro, que usted nos señalara algunas obligaciones importantes que tenemos nosotros como particulares, como contribuyentes ante la SAT. Bien, gracias. En realidad, bueno, la SAT es excelente que, digamos, representa al Estado. En realidad, las obligaciones las establece la Constitución. Nosotros tenemos la obligación de contribuir al gasto público, porque recordemos que el Estado como nación no es solamente, digamos, el sector privado, no es solo el sector público, es la sociedad en su conjunto. Y financiar los gastos de bienes públicos que por su naturaleza pública, no pueden ser totalmente financiados o no van a ser del interés del sector privado, esa necesidad de contar con recursos para generar bienes públicos, como la educación, la salud, y la educación superior, incluso que en Guatemala se financia también, en parte, los proyectos de cualquier naturaleza, y entonces para obtener ese dinero es que existe la necesidad de crear un sistema de administración tributaria. Obviamente ha existido en la historia, digamos, desde la esclavitud hasta actualmente tenemos todo un desarrollo de cómo ha sido ese financiamiento, pasando por regímenes esclavistas, regímenes feudales y llegando hasta la época actual en la cual ya hay una estructura para el tema de recaudación. Es indispensable entonces dentro de la recaudación o dentro de las obligaciones que tenemos ante el Estado y ante la Superintendencia de Administración Tributaria, pues hay tres niveles de cumplimiento: el cumplimiento formal, el cumplimiento en el registro y el cumplimiento en el pago. El cumplimiento formal, pues, es que usted presente sus declaraciones en tiempo y al momento en que está establecido en la ley. El cumplimiento en el registro, pues ahí vamos, quizás el más importante. Todos aquellos que generamos rentas, que hacemos compras, que participamos
del aparato estatal y de la sociedad en su conjunto, tenemos que estar registrados. Y en el caso de la administración tributaria significa tener un número de identificación tributaria. Recuerdo cuando fui a estudiar en Chile en 1992, ya hace bastante, ya ellos tenían un registro unificado tributario, RUT le llaman allá en Chile, desde el 92. En Guatemala se implementó mucho tiempo después, pero es esa la lógica, tener, digamos, un elemento, si vamos al término de informática, tener como una llave para tener acceso a cualquier cruce de información de lo que uno haga en materia económica y las rentas que uno tiene para después decir, bueno, si el impuesto sobre la renta establece que yo tengo que pagar el 25% de mis utilidades, pues tengo cómo determinarlo. Digamos, la confianza que da la ley es que usted hace la declaración y el pago. Y el SAT tiene que verificar si realmente lo hizo acorde. Entonces, para tener ese elemento, la obligación de uno es registrarse. Y si teniendo el registro, pues obviamente ya uno opta. Bueno, si estoy haciendo actividades lucrativas, pues bueno, tengo que pagar el impuesto de la renta, tengo que pagar el impuesto del IVA, tengo que pagar impuestos sobre circulación de vehículos, si es que voy a utilizar vehículos en mi empresa. Y ahí empieza todo el entramado que implica el conocimiento ya no solo de las leyes, sino de los procedimientos, de los reglamentos de cada una de las leyes. En ese sentido, pues allí empieza ya, digamos, el tema de las obligaciones formales y de la última es la obligación en el pago, ¿verdad? Que tiene que estar bien cumplido de acuerdo a lo que dice la ley, porque si no, la administración tributaria también tiene el poder coercitivo de imponerle multas, que en este caso la multa siempre es el 100% del impuesto no pagado. Y ahí ya es un golpe de poder, decir, bueno, si yo no pago 100 quetzales, de alguna forma, la multa va a ser 100 quetzales adicionales. Entonces, ya mi deuda no son 100, sino son 200, y así se va pagando intereses y moras. Y todo ese tipo de regulaciones, lo que tratan es entonces de ir armonizando un sistema tributario que garantice la mayor cantidad de recursos para poder financiar los bienes públicos al que les hacía referencia. Pero ya en concreto, pues la obligación más importante es estar registrado en la administración tributaria y registrarse en los regímenes a los cuales uno está participando. Bueno, hay muchas más, pues, pero habría que ver, presentar las declaraciones y estar atentos al llamado de la SAT, porque la SAT hace comunicaciones para cuando un contribuyente está omiso, que no ha presentado unas declaraciones. Esto se ha ido facilitando porque ustedes pueden entrar actualmente a la página de la SAT y ustedes pueden preguntar a través de su número de integración tributaria, y ahora también ya está vinculado con su CUI, con su código único de identificación. Entonces ustedes pueden con cualquiera de los dos verificar si tienen atrasos o si tienen algún tipo de incumplimiento y establecer ya el contacto y quizás como les al final les estoy manifestando, la principal obligación es registrarse adecuadamente dependiendo de cada una de las actividades que el contribuyente esté realizando. Si omite alguna, puede incurrir en alguna falta o puede incurrir en algún delito, y eso ya dependerá de cada uno de los impuestos. Sí, se me había quedado en el tintero, señor viceministro, y usted lo mencionó en este momento, el NIT, el famoso NIT, ¿verdad? Que usted nos hiciera el favor, así con palabras sencillas, explicar, ¿verdad? Porque pues todos escuchamos que su NIT, que esto y lo otro, pero al final incluso nos piden el número de NIT y ahí hay algo repetitivo, ¿verdad? Porque ya el NIT, su primera sigla quiere decir número, pero qué mejor que alguien pues especializado, especialista en el tema como usted, nos explique en palabras sencillas qué es el NIT. Claro, sí, el número de identificación tributaria nos da como, digamos, como les decía, en términos informáticos, es como la llave para una base de datos. Yo tengo un número de identificación tributaria y compro un vehículo, entonces aparezco ya registrado en el impuesto sobre circulación de vehículos, pagué mi placa, pago mis impuestos, pagué mi impuesto de importación de este vehículo si lo traje, pues ya tiene una llave para decir, bueno, mire, ha pagado estos impuestos, en tantos años está pagando el impuesto sobre
circulación. Bueno, yo también abro una empresa, un restaurante, entonces me inscribo al régimen del IVA. Nombre que tiene la SAT para no decir Saúl Figueroa, sino dice, y es mi número de NIT, ¿no? Perdón, es mi NIT. El número de identificación tributaria es la clave. Y existen, por ejemplo, hay empresas o entidades que no tienen fines de lucro, hay números de identificación tributaria especiales para ellos, que son sin obligaciones y son NIT administrativos. También hay empresas, digamos, organismos internacionales que también hacen transacciones que por su naturaleza de ser organismos internacionales no pagan impuestos, porque igual los organismos guatemaltecos fuera tampoco pagan impuestos por una cuestión de derecho internacional. Entonces, ellos tienen un número de identificación tributaria, pero no tienen obligaciones. Eh, Hay casos especiales con el número de identificación tributaria que están desarrollados en la ley específica del código en el registro tributario unificado por parte de la SAT. Pero sí, en concreto el NIT es lo que me identifica en el sistema tributario. Y actualmente, como les digo, ya hay una vinculación entre el NIT y el código único de identificación que nos da el RENAP. Y por ejemplo, si ustedes tienen una agencia virtual, pueden entrar con el NIT o pueden entrar con el CUI. Igual accesan a toda la información, hacen sus declaraciones, hacen sus pagos, pueden hacer reclamos a la administración tributaria y ese es como su llave de acceso al sistema tributario, el número de identificación tributaria. Y muy amable, señor viceministro. Está más claro que el agua la explicación que usted nos da con el famoso NIT. El tiempo lamentablemente se nos ha ido consumiendo y puede ser de que yo haya dejado algo que pues es importante que un estudiante de derecho, futuro asesor en un organismo del Estado, podría ser en finanzas, podría ser en la SAT, algo que se nos haya quedado en el tintero a mi persona especialmente, que usted considere importante, señor viceministro, que un estudiante de derecho debe de saber, ¿verdad? Y que pues a mí se me escapó o no lo consideré importante, pero ya que esta es una gran vitrina, ¿verdad? Son más de 300 alumnos, ahí estamos hablando 300 familias, digamos que nos estamos, porque me incluyo, educando con temas de la SAT, que muchas veces por no ser nuestra expertise, no nos dedicamos a esa área del derecho, pero pues para ser abogado tenemos que ganar la fase privada y la fase pública. Yo no acepto que alguien me diga es que yo me dedico a lo civil, yo me dedico a lo penal. Bueno, para ser abogado tuve que haber ganado las dos fases y dentro de esas fases en el área pública está derecho administrativo y procesal administrativo. Entonces, para ya ir concluyendo con esta entrevista, señor ministro, si hay algo que usted que cree pues sumamente importante que debemos saber los contribuyentes, los estudiantes del derecho o los profesionales del derecho. Muchas gracias. Quizás, ya digamos, en la práctica, cuando uno está tratando de impulsar los temas tributarios, es un poquito complejo tener en mente que la sociedad, digamos, la sociedad guatemalteca o cualquier sociedad en su conjunto, como les decía, tiene la parte del sector privado, la parte del sector público y la sociedad en general, digamos, que no son parte de generadores productivos ni son parte del aparato estatal. Y al final, todos en su conjunto conformamos un Estado-nación. Es importante tener en mente que los impuestos son son pensados como una naturaleza de desarrollo social, ¿no? Como usted dice, los abogados deben tener conocimiento de todo lo que es derecho. Yo tengo conocimiento de ingresos, pero también tengo claro para qué sirven estos ingresos. Y recuerdo claramente
primer ministra de inglesa, decía doña Margaret Thatcher en los 80, no existen más recursos en el Estado que los recursos de los contribuyentes. E imagínense la importancia que eso tiene si uno está del lado del Estado, porque eso implica que cada quetzal en este caso implica un quetzal destinado a salud, un quetzal destinado a carretera, un quetzal destinado incluso, obviamente también el Estado financia la justicia, financia a la generación de las leyes, financia al Congreso. Un quetzal tiene mucho poder para poder hacer bienes públicos. Entonces, cada quetzal tiene que ser bien recaudado de acuerdo a lo que está establecido en la ley y tiene que ser bien destinado para que genere ese desarrollo social que al final en su conjunto todos debemos tener. Y obviamente en materia de derecho pues siempre se debe ver porque que se respeten los derechos del contribuyente y se respete el derecho de los privados. Pero también hay que tener en mente como usted bien lo dijo, tienen derechos pero también tienen obligaciones. Y poder darle las herramientas a la administración tributaria que le permita verificar no solamente que se le facilite el pago al contribuyente, sino también verificar que el contribuyente está pagando correctamente de acuerdo a la ley. Esos dos elementos son importantes para poder garantizar mayor recaudación, mayor generación de bienes y al mismo tiempo, con certeza jurídica, generar mayor actividad económica. En su conjunto, eso es lo que hay que tener en mente. ¿Y por qué lo traigo a colación? Guatemala es parte del Concierto de Naciones y somos parte de uno de los grupos denominado Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el Mundo. Y Guatemala está catalogado como un país no cumplidor. Anteriormente los denominaban paraísos fiscales. Ahora Guatemala no cumple porque no tiene acceso a la información bancaria de la administración tributaria. Hicimos lo que les mencionaba con el 30C, un mecanismo para, bajo el respeto de la Constitución, poder hacer este mecanismo de consulta y no judicializar todos los casos. Pero aún así, tenemos que darle más facilidad a la administración tributaria para poder intercambiar la información con los bancos y esa información de carácter estrictamente tributario también intercambiarlo a nivel mundial, porque a nivel mundial también se están dando problemas como en 2009, ustedes recordarán la crisis financiera y luego el caso de Panama Papers, de Jamaica Papers, de Suiza Papers. Todo eso lo que generó fue un boom para ver cómo controlar el hecho de la elusión y evasión fiscal, y lo que representa la evasión y la elusión fiscal es menos bienes públicos para las sociedades en las cuales se está generando la riqueza. Eso creo que es lo que hay que tener en mente para poder ir saliendo de estos estados. Y al final, imagínense, en un foro público con los amigos de la Cámara de Industria, es que estamos pagando mucho, en otros países el 25% del impuesto sobre la renta. No, ahí se paga 15%, pero 25% realmente no es lo que pagan. Cuando ustedes ven ya el 25%, que es la tasa de utilidad, y se lo aplican a un 10%, ellos deberían pagar 2.5% de sus ingresos tributarios, de sus ingresos generados por riqueza. Y cuando ustedes ven las estadísticas de la administración tributaria, no pagan ni el 1% de impuestos como tasa efectiva. Entonces realmente no están pagando el 25% de la utilidad. Entonces, hacer efectiva la administración tributaria es poder hacer entonces que paguen, si gana 10%, pues que pague el 2.5% de acuerdo a ese 25% de la utilidad. Y con eso tener más recursos para tener más educación, más salud, mejores carreteras, mejor sistema de justicia, mejor sistema legislativo que tanto nos quejamos, pero en general es avanzar hacia una mejor sociedad. Y creo que eso es lo que hay que tener en mente, obviamente respetando todo lo que la Constitución establece como derechos propios de los guatemaltecos como tal. Eso básicamente, licenciado Orellana. Gracias, señor viceministro. Realmente no hay palabras para agradecerle el tiempo que usted amablemente nos ha concedido la tarde de hoy. Sabemos de sus muchas ocupaciones y las responsabilidades que tiene a su cargo, mas sin embargo usted amablemente ha atendido nuestra invitación. Créame que pues no tenemos palabras, simplemente nos reducimos a decirle muchas gracias
En nombre de mis estudiantes, que hoy han sido también sus estudiantes la tarde de hoy, no me resta más que decirle muchas gracias, que Dios le bendiga, desearle muchos éxitos en ese cargo tan difícil y no dudo en los que vendrán a futuro por esa gran capacidad que usted tiene. Entonces, vamos a cerrar esta actividad dándole la oportunidad también para que usted se pueda despedir de sus alumnos que han sido también esta tarde de su persona y pues en nombre también de nuestra gloriosa Facultad de Derecho y nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, cerramos con sus palabras para que usted tenga oportunidad de despedirse también de sus alumnos, por favor, señor viceministro. Muchísimas gracias. Para mí es el honor realmente, licenciado, en la Universidad de San Carlos también es mi alma mater y recordar esos momentos es muy agradable. Le deseo lo mejor a los jóvenes. Eh, a- Al igual que ellos, yo también estuve ahí luchando y estudiando, leyendo, desvelándonos. Y quizás la característica más importante de la San Carlos es esta conciencia social de la que estamos hablando y que esa no se pierde en el transcurso del desarrollo profesional porque se impregna en el profesional que sale de San Carlos. Para mí es un gusto, de hecho yo soy, a nivel medio soy maestro de educación primaria y eso me recuerda claramente a don José Martí, que me dice maestro, que es hacerme creador, y loable la labor que está haciendo la Universidad Orellana de orientar y formar gente, crear gente que va a impulsar el desarrollo del país. Agradezco también la oportunidad y siempre, siempre estamos a la hora.